Segunda a los Corintios, capítulo 2. Vamos a estar revisando de los versos 12 al 17, ¿de acuerdo? Amén, muy bien. Y yo quisiera, hermanos amados, dar o ofrecer a ustedes a manera introductoria en esta predicación que hemos titulado Escribiendo las páginas de una vida en Cristo. Quisiera leerles la carta de un pastor llamado Guillermo, ¿no? Así se llama, a otro pastor que se llama Tim. Esto es algo muy privado, pero se hizo público. Es una carta extraída del texto The Glory of the Ministry. Se escribió en Nueva York en el año 1991. Escuche esto, hermano Cristo. A mí me conmovió mucho y dije, voy a llevárselas a los hermanos. El pastor Guillermo le dice al pastor Tim: querido Tim, ya no puedo más. Ayer entregué mi renuncia para tomar efecto de inmediato. Y desde esta mañana comencé a trabajar para la compañía X, la compañía terrenal. No voy a volver al pastorado. Creo que puedo ver en tu corazón mientras lees esta carta tu desilusión, la cual no debe ser poca. Tal vez también tu disgusto. No te culpo en lo absoluto. Yo también estoy disgustado conmigo de alguna manera. Tim, ¿recuerdas los tiempos del seminario? Que hablábamos del futuro y nos imaginábamos lo que haríamos por el reino del Señor Jesucristo. Veíamos la necesidad sin límites de un servicio cristiano sin egoísmos y anhelábamos salir para hacer nuestra parte en la redención del mundo. Nunca olvidaré la última charla que tuvimos la noche anterior a nuestra graduación. Tú irías al extranjero como misionero y yo iría a la iglesia local. Teníamos sueños valientes de ser útiles y tú los has cumplido. Cuando miro en retrospectiva estos 25 años, puedo ver que he ayudado a algunas vidas y que hay cosas valiosas que me han permitido hacer. Pero estando aquí sentado, no estoy ni la mitad de convencido de que Dios me quisiera para el ministerio. Y en caso contrario, no soy lo suficientemente valiente ni maduro para pagar el precio. Aun si eso te lleva a escribirme que soy un cobarde, voy a decirte por qué renuncié. En estos años no me he encontrado con muchos cristianos dispuestos, consagrados y sin egoísmos. No creo que sea especialmente morboso o injusto en mi apreciación. Por lo que me conozco, no soy un amargado. A través de todos estos años ha crecido en mí la vocación de que al miembro normal y corriente de la iglesia le importa muy poco el reino de Dios y su avance, o el bienestar de sus semejantes y de sus hermanos. Son cristianos cuyo único fin es salvar su alma del infierno, pero no hay ninguna otra razón. Hacen lo mínimo, viven con tanta indiferencia. Si creyeran que pueden ganar el cielo sin levantar siquiera un dedo por los demás, lo harían de inmediato. En todas las iglesias en las que he servido, nunca he conocido más que una minoría pequeña, realmente interesada y devota
por la obra de Cristo. Se iba todo mi tiempo, Tim, en empujar, presionar, urgir, persuadir a los miembros reacios de mi iglesia local para que emprendieran algo, aunque fuera pequeño. Hicieron el pacto de ser fieles en congregarse los domingos, el día del Señor. Pero ni una décima parte de ellos consideró asistir seriamente a las reuniones de la iglesia. Un porcentaje muy grande rara vez asistía a los discipulados y mucho menos a la oración. No significaba nada para ellos. Estoy cansado de ser el único en la iglesia de quien se espera sacrificio de verdad. Estoy cansado de urgir siempre a la membresía, a los asistentes, para que vivan como cristianos. Estoy cansado de planear la obra para unas ovejas que no quieren hacerlo. Estoy cansado de ver a mis hermanos luchar por lo material, pero no por lo espiritual. Estoy cansado de esquivar a mis acreedores cuando no debería necesitar hacerlo. Cansado de la perspectiva aterradora de no tener ni un centavo en mi vejez. No estoy dejando a Cristo, lo amo. Debo intentar servirle aún. Júzgame con indulgencia, mi viejo amigo, pero no puedo soportar perder tu amistad. Tuyo desde siempre, Guillermo. ¿Cómo? Mis amados hermanos, presentes esta mañana, así como Guillermo, el pastor Guillermo, el apóstol Pablo no era ajeno al desánimo. Pero a diferencia de Guillermo, Pablo sí perseveró. Pablo perseveró en su ministerio hasta el final de su vida. ¿Y cuál es el contexto, hermanos, de 2 Corintios capítulo 2? Ya habiéndolo leído, pues el contexto, hermanos, es básicamente similar al de la carta que acabamos de escuchar. Un pastor emocionalmente devastado. Está la iglesia de Corinto y de manera especial esta iglesia local le había provocado al apóstol Pablo una desilusión profunda. O sea, esta iglesia de Corinto, si había una iglesia que le provocara a Pablo un desánimo emocional, era Corinto. Habían roto su corazón. Su inmadurez, su superficialidad, el pecado, la indiferencia, la falta de amor, de compromiso, incluso la rebelión de ellos en contra de su pastor y apóstol, ¿no? En la primera carta a los Corintios, el apóstol se refiere a ellos, les hace un listado triste, ¿no? De pecados que ellos practicaban, el egoísmo, el desorden, la mundanalidad. Los corintios, arrastrando al interior de la iglesia con sus comportamientos pecaminosos, a los demás, a los que iban llegando, ellos toleraban el pecado de una forma grosera. Pero a pesar de los problemas, Pablo amaba a los corintios profundamente. Recordemos que había invertido 18 meses viviendo con ellos, ejerciendo ministerio en dicha ciudad. Su última visita como pastor a Corinto había sido intensamente dolorosa. Y el dolor de dicha experiencia era evidente en este pasaje. ¿De acuerdo? Lo hemos visto los domingos anteriores. De hecho, piensen lo siguiente para contextualizarlo aún más. Pablo no solamente estaba triste por la actitud de los corintios, aún les dice, no voy a
no voy a ir a visitarlos por segunda vez, voy a ser indulgente, les doy un tiempo, porque ustedes de verdad me generan tristeza. Súmele a eso, hermano en Cristo, que la primera carta a los Corintios Pablo la escribe desde Éfeso, su viaje más reciente. Y yo voy a ayudarle a que comprendamos juntos, hermanos, la ansiedad que siente Pablo. Y es que desde donde escribió esa primera carta, es decir, desde Éfeso, mire, hermano, Pablo no había tenido una experiencia precisamente de hotel de lujo, de un sobre con dólares, una buena ofrenda, de comida, de una camioneta esperándolo, ¿cierto? No. Más bien todo lo contrario. Pablo estaba emocionalmente devastado, no solo porque los hermanos de Corinto, es que piense, yo lo entiendo al tanto, ha dedicado su vida a la obra del ministerio y no ve fruto, no encuentra fruto en Corinto. Y miren lo que le sucede desde donde escribió. Aquí hay un evento importante para entender el corazón de Pablo. Hechos 19:23 nos deja ver, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana es la diosa de los efesios, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, ojo con lo que está sucediendo en Éfeso, ¿sabéis que de ese oficio tenemos nuestra riqueza? ¿De qué oficio? Pues de construir imágenes a la diosa Diana, ¿no? Este señor está molesto y reúne a los fabricantes de dicho oficio y les dice, verso 26, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, que nos tiró el negocio. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia, mire esto, y el mundo entero. Yo le voy a resumir que sigue más para abajo. A Pablo lo lincharon. Lo metieron preso, como dirían los muchachos, lo cascaron, le hicieron bullying, lo expulsaron de la ciudad. Entonces nota el corazón de Pablo. Por un lado, se siente frustrado porque la iglesia en Corinto, todo lo que ha metido, todo lo que han invertido estas personas ni vienen a punto. Y en Éfeso, pues, no fue como mejor, ¿no? Aunque por la gracia de Dios fue muy bueno. Pero generó un efecto que siempre trae la predicación del evangelio, es rechazo, odio. ¿Qué está sucediendo con Pablo? Pues él está emocionalmente devastado, abrumado de sobremanera, más allá de sus fuerzas, pierde la esperanza de seguir viviendo, ¿no? Ahí en el versículo 8 del capítulo 1 del texto que estamos exponiendo, él les dice, ya no tengo esperanza de vivir, yo no quiero vivir. ¿Por qué? Porque él se siente humanamente devastado. Tal vez muy parecido a la introducción que tuvimos, ¿no? Con Guillermo Atín. Sin embargo, pues Pablo cumple su propósito en Éfeso, pero sale prontamente por dicha situación a la ciudad de Troas. Y aquí le pido que empecemos a conectarnos con el pasaje. Pablo sale a Troas para reunirse con Tito. Esto me parece tremendo, hermanos. Mire, Pablo le pide el favor a Tito de que vaya a la ciudad de Corinto y tantee el ambiente. Es decir, él les escribe la primera carta donde los exhorta y le dice a Tito, vaya y luego nos vemos en Troas y usted me cuenta cómo están mis hermanos, mi iglesia, la iglesia amada del Señor Jesucristo que yo pastoreo, me cuenta cómo están. Nos vemos en Troas. Yo me voy para Éfeso, hago el ministerio, usted se va para Corinto, me cuenta, después en Troas. Pero ¿qué pasó? Pues sumen el desánimo, ¿no?
Tito no llegó. Entonces el apóstol Pablo tiene mucha ansiedad porque él no sabe cómo recibieron la primera carta a los Corintios. Está completamente devastado por el comportamiento de dicha iglesia local. Está emocionalmente afectado porque fue preso en Éfeso y porque no lo trataron muy bien, ¿no? Él está en una condición de abrumado en sobremanera. Ahora, hay una evidente persecución al apóstol Pablo allí, pero a pesar de disfrutar y aprovechar plenamente la oportunidad que se le da de predicar en Troas, ¿sabe qué pasa con el apóstol Pablo? Él lo dice ahí, él no predica en Troas como él quisiera. Porque el no ver a Tito le produjo una ansiedad y se le dificulta enfocarse allí en Troas, en esa oportunidad, como es costumbre para Pablo de predicar el evangelio. Él no tiene reposo en su espíritu. No tiene reposo en su espíritu por el comportamiento de los corintios, en alguna medida. La agitación en el corazón del apóstol Pablo por estos incidentes en Éfeso y la iglesia en Corinto, como especialmente la que él ama mucho, lo tenían con la mente inquieta. Y como lo dijimos antes, al no llegar Tito a rendir el informe acerca de la situación de Corinto, pues él se pregunta como pastor en su alma cosas como, bueno, por ejemplo, ¿será que confirmarán los corintios su amor por mí? O sea, después de haberles dado esta carta, la primera, ¿será que me quieren? ¿Será que van a seguir por la dirección que yo les pido que sigan? ¿O será que no? ¿Van a seguir en sus divisiones, en sus conflictos, en su incesto, su pecado sexual, con problemas en el matrimonio, con la soltería completamente fuera del propósito divino, con divorcios, con problemas de rol en las mujeres, en los hombres, con orgullos, con abuso de la Santa Cena, con cultos desordenados? Él está ansioso por eso, él tiene su mente allá en Troas mientras predica, él está pensando, ¿qué habrá pasado con mis hermanos en Corinto? ¿Dónde estará Tito? No llegó. A Pablo le duele el corazón en exceso porque no sabe encontrar respuesta a estas dudas que tiene. Él ha entregado su vida en pleno a dicha causa, la causa del ministerio, del Evangelio de Cristo, y le generaba frustración la posible reacción hostil de sus hermanos. Yo les he dado, por amor a Cristo, mi vida, y no sé qué va a pasar, si se quedan o si se van. Todo un momento de incertidumbre, hermanos, como para renunciar, ¿sí o no? Pero mire que Pablo no renunció, como le pasó al hermanito Guillermo, no lo juzgamos, ¿no? Y es que es aquí donde encontramos el desarrollo del pasaje, hermanos, porque en vez de renunciar, el apóstol Pablo encontró en Cristo y en el Espíritu Santo un consuelo. Aprovechó la tribulación, aprovechó la dificultad vivencial en términos emocionales para entregarle 5 enseñanzas determinantes a la iglesia en Corinto en esta segunda carta que yo le pido que hoy nos esforcemos por escudriñar. Me tomé un tiempo importante para la introducción porque era necesario. ¿Cuáles son esas 5 enseñanzas? La primera de ellas, en medio de esta condición emocional, Pablo les habla, número 1, de ser un libro abierto y transparente como hijos de Dios. La importancia de ser un libro abierto y transparente. Ya lo vamos a ver. En segunda instancia, los invita a ser agradecidos en toda situación. Número 3, les habla de lo que significa triunfar en este mundo, pero en términos divinos, no humanos. Número 4, el honor de un verdadero cristiano. Les dice a qué huele un verdadero cristiano para finalmente exponer lo que no somos, lo que no es y lo que sí es un cristiano. Evidentemente no vamos a alcanzar a hacer los 5 puntos, hermanos. Vamos a trabajar hasta donde el Señor nos permita trabajar en esta mañana. Yo los invito a que
Demos paso al primero de ellos, ¿no? Ser un libro abierto y transparente. ¿Amén? Amén. Pasemos al desarrollo de dicho punto. Esto lo encuentra en el verso 12 y 13. Leámoslo despacio, por favor. Lo leemos varias veces, así nos demoremos, pero es que es necesario. Verso 12 y 13. Dice el apóstol Pablo que cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, vean, reconoce que bueno, no tuve reposo. ¿Sí lo nota? Él está muy agobiado. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de los de Troas, partí a Macedonia. Él predicó sin tranquilidad. Ese señor no estaba tranquilo. Él estaba allá en Troas haciendo ministerio, pero nunca estuvo tranquilo. Pero, ¿qué vemos en este primer punto, en estos dos versículos, hermanos? El apóstol Pablo nos deja ver con sus palabras que él es un ser humano irreal, común y corriente, igual a cualquiera, que a pesar de su rol de apóstol, pues él sufre penalidades, ¿no? Punto número 1. Como cristianos debemos aprender a tener la capacidad de ser un libro abierto y transparente. A mí me fascina ver lo que está haciendo aquí Pablo, porque él perfectamente podría hacer como hacemos muchos, ¿no? Es que yo soy el apóstol, yo tengo que guardar una imagen. Yo no me puedo mostrar débil porque es que yo soy ejemplo. No, mire, él está siendo transparente. Esta carta, la segunda a los Corintios, es tremenda porque aquí él se muestra como lo que es un pecador, un hombre común y corriente que se afecta emocionalmente, que sufre, que goza. Nos deja ver en sus palabras que es un ser humano común, igual que cualquiera, que a pesar de su rol de apóstol, él está sufriendo, pero se muestra tal y como es, sin esconder o reprimir sus emociones o situaciones de índole personal, iglesia. Note que no se trata, esto es importante, hermanos, no se trata de estar ventilando todo en la vida privada de uno, ¿no? O sea, este primer punto hay que tener cuidado. Estamos llamados como creyentes a hacer un libro abierto y transparente. Pero esto no significa que toda mi vida privada pues la voy a colocar, la voy a publicar, ¿no? Él lo está haciendo con la membresía de Corinto, porque la iglesia es su familia, es su ministerio, son sus hermanos en Cristo. Y existe de su parte, del apóstol existe la cualidad bonita de mostrarse tal cual es, transparente. Y aquí está la clave del primer punto, hermanos. Debemos aprender a mostrarnos tal y cual somos. Tal y cual somos. Como lo dije antes, no se trata de ventilar mi vida privada en pleno, pero tampoco es el polo opuesto, hermanos. ¿Cuál sería el polo opuesto? Pues entrar a reprimirme, a ocultar, a colocar un muro como muchos de nosotros solemos hacer. Como que se pone un muro y se cierra la puerta de la comunicación. Es decir, hay que tratar de encontrar el punto de equilibrio, ser sabios en la inteligencia emocional e interpersonal entre los lazos de amor y honestidad como familia en el Señor. Reconocer los sentimientos de desánimo y dejar de vivir escondiéndonos, porque a veces pasa, ¿no? Eso no nos hace menos personas, menos espirituales o menos piadosos. Mire, cuando usted ve a Pablo aquí reconociendo su condición, su debilidad, sus emociones, eso no le quita la autoridad que tiene como pastor, que tiene como apóstol. Al contrario, él es un libro abierto para ser leído como pastor y como apóstol. Es decir, no vive una doble vida, como que muestra una fachada, pero oculta su verdadera personalidad, le está siendo transparente. Y el cristiano bíblico, mis amados hermanos, aquí para nosotros hay un aplicativo hermoso. El cristiano bíblico está llamado a ser un libro abierto, no con algunas páginas que... Es que, ¿cuál es el punto, hermanos?
Todos tenemos derecho a la privacidad. Está bien, eso está muy bien. Pero a veces pasamos a ocultar completamente el contenido de las páginas de nuestra vida. Es decir, como que venimos el domingo o venimos a las reuniones y mostramos solamente la portada del libro, ¿no? Y la contraportada. Pero hay completamente un misterio en el contenido de las páginas vividas de los cristianos. Y ahí está el punto. El cristiano bíblico está llamado a ser un libro abierto, con algunas páginas que sí, hay derecho a la privacidad, no se permiten ser leídas, pero tampoco ocultando el contenido completo de lo que es mi vida. Y hay quienes de nosotros, iglesia, nos dejamos afectar por este elemento y pues a la verdad solo dejamos ver la portada. Pero la portada no es el libro, hermanos. La doble moral, ¿no? La doble vida. Es decir, como que tengo dos vidas. Y esto no refleja en realidad la posibilidad de conocer a los hermanos o de conocernos entre nosotros. Tener una doble moral o llevar el doble estándar, llevar una doble vida, sería lo contrario a ser un libro abierto y transparente. Además que la doble vida, la doble moral no refleja santidad espiritual, ni mucho menos santidad emocional. Los cristianos, con ánimo de mostrarnos piadosos, santos y ejemplares, tenemos la tendencia a terminar cayendo en un ocultamiento de hábitos reprimidos en ciertos contextos para no ser descubiertos, puestos a la luz. Hermanos, al estar en Cristo, al estar en la luz que es Cristo, pues no hay nada que ocultar. La invitación es a hacer un libro abierto y transparente en toda área de nuestra vida. A mostrar aún, hermanos, la esencia de lo que somos y lo que la gracia del Señor ha hecho bueno en nosotros, pero lo que nos falta por corregir también. ¿Sabes algo, iglesia? Cómo ayudar, cómo disciplinar instructiva y correctivamente a un hermano que es un libro completamente cerrado. Este punto es tremendo. Lo que nos haga falta por corregir en nuestra vida se logrará cuando nuestros hermanos lo puedan ver. Cuando abramos el libro de nuestra vida. Cuando mortifiquemos el orgullo, iglesia, y podamos seguir el ejemplo presentado aquí, punto número 1. Aprendamos a hacer un libro abierto y transparente. Hay hermanos que de repente tienen unas luchas, bueno, siempre ocultando y escondiendo por lo que nos pasa, ¿no? Por el orgullo, porque qué odio, que tengo que guardar una apariencia. Y resulta que de repente estalló la situación y nunca lo pudimos advertir, nunca lo pudimos ayudar, nunca lo pudimos guiar, porque era un libro completamente cerrado. Ese vicio es necesario quitarlo. Ahora, hay una actitud peor, hermanos. Hay algunos de nosotros que somos un libro cerrado, ¿no? Solo mostramos la tapa y la contraportada. Pero hay otros que caen en un peor error. ¿Saben cuál es? Quitar el libro de la biblioteca. O sea, ni siquiera nos dejan ver la portada. O sea, se van. Entienda la metáfora, ¿no? La biblioteca vendría a ser la iglesia local. Yo, como libro que soy, estoy invitado, parte del Señor, con este primer ejemplo, a ser abierto desde mi responsabilidad. Conózcanme. Este soy yo. Estas son mis virtudes, pero también mis defectos. Disciplínenme. Ayúdenme. Aconséjenme. Pero la actitud contraria es estar cerrado, o peor aún, hermanos, no querer renunciar a ciertos hábitos pecaminosos, entonces retiro el libro
de la iglesia local. No es lo que está pasando acá, iglesia. El apóstol Pablo, con su ejemplo, está enseñando una gran lección, no solo a la iglesia en Corinto, sino a nosotros hoy. Seamos un libro abierto y transparente. Acabemos con la doble moral, el doble estándar. A mí me da un poco de miedo, iglesia Santa Gracia, que se malentienda el tema de la disciplina eclesial, porque a veces pasa que en la cabeza nuestra se relaciona la disciplina eclesial como un procedimiento cuando usted estaba en el colegio. ¿Se acuerda que lo llamaban el observador? O como cuando usted comete un error y el jefe lo llama y le pone un memorando. Pero hermano, mire, esa no es la disciplina eclesial. La disciplina eclesial tiene otro propósito. Y como lo aprendimos hace 8 días, es instructiva y es correctiva. Y solo se va a poder lograr si somos un libro abierto y transparente. Hay elementos dogmáticos, hay elementos doctrinales, hay elementos prácticos de la vida del cristiano que yo voy a conocer en el ejercicio de ser un libro abierto y transparente con mis hermanos. Cuando salgo con ellos, cuando comparto con los hermanos, y entonces les cuento, mire, yo tengo, ¿cómo vas con esto? No, imagínate que y se va dando la comunicación. Tengo luchas en mi sexualidad, tengo luchas con la autoridad, tengo luchas y el hermano me va a ayudar, me va a instruir desde las escrituras. Va a decir, no, pero mira, recuerda que la palabra dice, mucho ánimo, O tal vez me va a corregir, porque esa es la disciplina, ¿sí lo nota? No es un llamado a un escritorio a afirmarlo. No, hermanos. La disciplina instructiva y correctiva está en el andamiaje de ser iglesia no solo el domingo, sino todo el tiempo. Hasta por WhatsApp, hermano. Mire, aquí hay un ejemplo de ello. Hay una carta, hay un ejercicio de escribir a una comunidad, donde se dan unas instrucciones, disciplina instructiva, y también unas correcciones, disciplina correctiva, en dirección al amor. ¿Y cómo el apóstol Pablo puede conocer a su iglesia y poder instruirla y corregirla? Desde la capacidad de ser un libro abierto y transparente. Y en la vida cristiana se lucha con hábitos pecaminosos, iglesia, que duelen, que dan vergüenza. Sí, no, yo cómo voy a contar esto. No, Mauricio, qué oso. A mí me da pena porque yo vengo a la iglesia y yo tengo que mostrarme. Es que yo soy un cristiano además reformado. ¿Y qué, hermano? Mire, si hay alguien más reformado que nosotros, era el apóstol Pablo, se lo aseguro. Y se está mostrando transparente y honestamente. He tenido ganas de... Él no dice que se va a quitar la vida, nunca dice eso, pero él dice que emocionalmente no quisiera como vivir. Ese paréntesis ahí es importante, ¿no? No está diciendo que se va a quitar la vida nunca, eso no lo dice. De pronto lo interpretamos de otra manera, no. Él dice que emocionalmente siento como que mi vida no tiene sentido. Como que yo no sé, yo a veces trato de hacer empatía con Pablo. Y este señor, antes de ser llamado por Cristo, tenía dinero. Tenía negocios, era de Sanedrín. Vivía en un buen lugar, en términos terrenales, en un buen lugar, ¿no? Entiéndalo. Y lo perdió todo. Pero lo ganó todo. Ahí está la ansiedad y está la manera de Pablo de ser un libro abierto y transparente. Y como lo decía antes, hermanos en Cristo, si no contamos, si no expresamos por orgullo, por guardar una apariencia, no buscamos consejería. No, pero es que yo quiero buscar consejería. ¿Cómo le voy a contar? ¿Qué dirán? Si no buscamos ayuda para santificarnos, pues nos vamos a quedar varados, hermanos. Si ese libro permanece cerrado y no hay transparencia de nuestra parte, vamos a quedar varados en el hábito pecaminoso, en la depresión, en el hábito dañino. Mire qué hermosa, diría algún psicólogo, ¿no? Esto es una terapia hermosa. ¿En qué sentido? Confesar eso ayuda. Cuando Pablo confiesa sus emociones,
está descargándose de una manera importante y lo hace con sus hermanos en la fe. Entonces esto también es necesario, ¿no? Ser un libro abierto y transparente con mucha sabiduría en cierto contexto, ¿no? Sabiendo con quién me abro, con quién soy transparente. A veces la iglesia del Señor Jesucristo del día de hoy es un libro abierto y transparente con amigos de la universidad que no son creyentes, con compañeros de la oficina, con personas que no tienen temor del Señor. Y con ellos se nos da más fácil ser abiertos y transparentes. ¿Por qué? Pues porque la persona no te va a juzgar por tu pecado. Bueno, que no se trata de juzgar con juicio justo. La persona no te va a instruir y no te va a corregir. Porque a él no le parece que esté mal, ni que tengan que corregir nada. Entonces ¿por qué nos cuesta ser abiertos y transparentes entre iglesia? Porque en el fondo de nuestro corazón hay un aferro a hábitos pecaminosos. Y percibimos desde nuestro orgullo que nos van a llamar a la instrucción y a la corrección. Bueno, avancemos, iglesia. Punto número 2, habiendo despejado el primero, ¿no? Ser un libro abierto y transparente. Pero aquí hay una segunda enseñanza. Yo le pido que piense siempre en las emociones de Pablo, ¿no? ¿Recuerda cómo está él? Abrumado de gran manera, emocionalmente muy afectado. Pero mire lo que hace. En vez de renunciar como Guillermo Atín, agradece. Tiene un corazón agradecido. Agradecido en toda situación. Miremos rápidamente el verso 14. En su Biblia, mírenlo ahí. Les dice Pablo a los Corintios: mas a Dios gracias. Espere, tacho, léalo conmigo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Tremendo, hermano. Tremendo. Un señor que acaba de ser preso, que lo lincharon en la ciudad de Éfeso, que no le encuentra emocionalmente, no le encuentra ese sentido a su vida ministerial. Un hombre que le entregó tiempo a la iglesia de Corinto y tiene incertidumbre con ellos, no sabe cómo van a reaccionar. Está entre un hueco emocional, en una situación de prueba muy grande. Este hombre sí perfectamente tiene más argumentos que el pastor Guillermo para renunciar, ¿no? Entienda la introducción, ¿no? Sin embargo, Pablo hace todo lo contrario a Guillermo. Agradecido en toda situación. Tremendo, hermanos. De hecho, el Señor Jesús habló de Pablo lo siguiente. Mire lo que dice Dios mismo. En Hechos 9:13, entonces Ananías respondió a Jesús: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, se refiere a Pablo, se acaba de convertir. ¿Cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén? El antiguo Pablo antes de Cristo. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor Jesús le pide a Ananías que vaya y busque a Pablo, ore por él y lo ayude. Porque Pablo iba a ir a matar cristianos, pero allí la gracia de Dios se presenta a su vida y lo regenera. Pablo queda abrumado, pues Dios en su gracia le dice lo siguiente a Ananías: vaya, tráigalo, visítelo, aliéntelo, motívelo. Y pues Ananías le dice al Señor: pero ¿cómo? Si es que este es un asesino de cristianos, ¿usted cómo me pide que vaya? Pero mire lo que sucede, en el versículo 15 el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién este? Pablo. Para llevar mi nombre en presencia de gentiles, reyes y los hijos de Israel. Esta es la profecía de Pablo. Verso 16. Porque yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, ¿qué estamos viendo acá?
Profecía cumplida. ¿Qué está haciendo Pablo? Padeciendo por su nombre, por el nombre de Cristo. Aquí hay algo interesante, hermanos, desde el punto número 2, ¿no? Agradecidos en toda situación. ¿Cuál situación? Pues la situación del padecimiento por Cristo. Y es que se puede tener la tendencia en estos tiempos a aspirar humanamente al oficio del obispado, ¿no? Ay, yo quiero ser pastor. Porque se tienen referentes equivocados de lo que es ser pastor. De hecho, la próxima semana no se pierda la continuación de esta predicación, porque Pablo lo dice en los siguientes versos. Hay falsos profetas, hay falsos apóstoles. A Pablo le preocupa mucho, no me quiero adelantar, pero a él le preocupa mucho que los corintios terminen por desacreditar y abandonar su rol de apóstol para ir detrás de otros falsos apóstoles. ¿Y qué sucede? Que se tiene la tendencia a aspirar el día de hoy al oficio del pastorado, del obispado, porque se tienen referentes de falsos profetas que son mercaderes, engañadores, mentirosos, que hacen fama, dinero, viajan y viven falseando el ejercicio ministerial. Pero, ¿cuál es el punto? Que si lo observamos con detenimiento, iglesia, el llamado al ministerio es un llamado a padecer. Predicar el verdadero evangelio no trae precisamente, hermanos, lo anteriormente mencionado: lujo, riquezas, viajes, dinero. Todo lo contrario, más bien traerá consigo un estilo de vida bastante enmarcado por el padecimiento. Incomodidades en el orden económico, incomodidades en el orden social, incomodidades en el orden familiar, etc. Que dejarán en muchos casos y en muchos momentos, esas incomodidades van a dejar en nuestro corazón, en el corazón de quien sirve al Señor, en el corazón de que anhela obispado, anhela servir al Señor Jesucristo, momentos de dificultad, de padecimiento. Como estar dentro de un hueco profundo y oscuro. Pero ¿sabe algo? Esto cumplido en Pablo, esta profecía cumplida en Pablo, no solo se dio, sino que el apóstol Pablo encontró en medio de dicho hueco oscuro una razón para sonreír, para vivir, para salir adelante, para ser feliz. Encontró en dicho hueco emocional y físicamente, en todo sentido, vea lo económico, es que uno a veces no piensa en las cosas, ¿verdad? Si a uno lo cogen preso por predicar de Cristo, ¿quién le paga uno salario? ¿Cómo emprendo valga la redundancia, el ejercicio de mi emprendimiento? ¿Cómo facturo? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo hago? Hay una cantidad de situaciones. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer, que él está padeciendo, que uno a veces al leer pasa en alto, que genera incomodidad económica, incomodidad emocional, incomodidad en todo sentido. No solo en Pablo, hermanos, en los apóstoles en general, en todas las personas que desde y hasta el día de hoy han y hemos servido al Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿tú estás padeciendo por el nombre del Señor? Porque si estamos muy cómodos, iglesia, debemos preocuparnos. Ahora, en medio de ese padecimiento, yo le decía a mi esposa ahorita que veníamos para la iglesia, pensando en algunos de ustedes, que los amamos mucho, iglesia, y oramos por ustedes y hablamos de ustedes, y como desde nuestro ejercicio, como lo hace Pablo, desde nuestro llamado ministerial, pensamos en ustedes y con nombre propio le decía yo a mi esposa, hablando de algunos de ustedes, a este hermano, a esta hermana, si les llegara una situación de padecimiento, no la soportaría, no tienen nivel.
porque están acostumbrados o acostumbradas a una vida demasiado cómoda, acomodada. Y el Señor nos llama, hermanos en Cristo, a padecer. Predicar el verdadero evangelio trae como consecuencia padecer. Ahora, ese no es el punto. ¿El punto cuál es? Que en medio de ese padecimiento, hermanos, escúcheme por favor, sea no solo ministerialmente hablando, sino hay momentos en la vida donde se padece económicamente, donde se padece enfermedad, donde se padece dificultades en el matrimonio, donde se padecen situaciones con nuestros hijos. La actitud de Pablo, ¿cuál es? Agradecimiento. Mirar a Cristo. Mirar a Jesucristo cambia todo. Cuando Pablo está preso, cuando Pablo está triste, cuando Pablo está padeciendo a causa del nombre, sobre todo nombre que es Cristo, pues precisamente lo dice a los corintios. Tengo ansiedad, me siento débil, con ustedes me abro como un libro abierto, les cuento. Pero ¿saben algo? Miro al Señor y doy gracias. No sé si usted me está entendiendo, hermano, pero esto es muy, muy profundo. Doy gracias porque mirando a Cristo estoy tranquilo. Y tengo ansiedad porque pienso en ustedes, corintios, que no vienen a culto, que no estudian, que se duermen en el culto, que murmuran de mí, les dice, que tienen pecado sexual, problemas con los roles y todo el ejercicio que ya vimos. Pero eso me carga. Pero después miro a Cristo y doy gracias. Y yo miro que mi esposa está enferma. Y yo miro que mis hijos no cambian. Y yo miro que no tengo con qué comer. Pero luego miro a Cristo y doy gracias. Y miro mi trabajo y a mis compañeros y tanta carga que tengo laboral. Y siento que mi vida es miserable. Y me siento como entre un hueco porque no sé cómo ser. Pero luego miro a Cristo y doy gracias. Y doy gracias. Este punto es importante, hermanos. Agradecidos en toda situación. Tal vez te sientes como que no has sentido, hermano, en Cristo. Tal vez te sientes como que no hayas en tu vida hecho algo importante. Tal vez te sientes fracasada, fracasado en lo que haces, como que no le importa a nadie, como que mi vida no tiene sentido, como que yo me levanto y aquí a nadie le importa y lo que yo hago nadie me lo reconoce. Tal vez tú que estás aquí sentado, es infructuoso tu esfuerzo, porque hay ingratitud de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, del pastor de la iglesia que no me dice, no pone sus ojos en mí, no me reconoce, de mis jefes, de mis amigos, de mi familia, te sientes en un hueco. Tal vez has renunciado ya en tu mente. Pero aquí deberás aprender, hermano en Cristo, a mirar a Jesús y ser agradecido en toda situación. Mire que el apóstol Pablo sí que tiene razones para quejarse. Él no se está quejando, bueno, no sé, tal vez sí. Pero al final, el problema no es quejarnos. El problema es quedarnos allí, ¿no? No pasar la página. Y aquí, hermanos, la invitación es en ese momento en donde nos sentimos débiles, en donde sentimos renunciar. Ese sería el consejo que yo le daría al hermano Guillermo respetuosamente, ¿no? Tiene 25 años en el ministerio. Yo tengo 6. Bueno, 6 en el ministerio, sí, en el ministerio y 11 de perder el tiempo. Literal. Que sí, hombre. Sí, perdido el tiempo.
El hermano Guillermo, yo le diría respetuosamente, sin conocerlo, ¿no? Mira al Señor Jesús. Porque si miras a tus discípulos, si miras a tu esposo, a tu esposa, a tu cónyuge, tu salud, la economía, no damos. Pero aprendamos a mirar a Cristo y dar gracias. Dar gracias, Señor, gracias. Porque no entiendo y esto me quedó grande, Señor. Pero ¿sabes qué? Gracias porque estoy aprendiendo algo, ¿no? Y el Señor todo nos ayuda para bien a los que le amamos. Ahora, aquí hay una idea importante, iglesia. Yo voy a parar acá. ¿Cómo así? Son 5 puntos. Pero yo voy a parar aquí en estos 2. Por un lado, para motivarlo la próxima semana. Pero por otro lado, para hacer algo que me parece urgente y he notado en nuestra iglesia local, Santa Gracia. Yo como pastor me temo mucho, iglesia Santa Gracia, que al predicar un número importante de nosotros, yo se lo digo con mucho amor, nos sentamos juiciosamente, otros no tanto, a escuchar la palabra de Dios para luego caer en un peligroso fenómeno, el cual es salir a seguir viviendo igual. Yo estoy preocupado. Yo ya creo que ya aquí terminé el desarrollo y voy a entrar al aplicativo si lo quiere. Yo como pastor de Santa Gracia estoy muy preocupado. Miro a Cristo y doy gracias. Porque sé que el que empezó la buena obra la cumplirán ustedes. Pero hermano, escúchenme, miren. La vida cristiana no se trata de hacer un paréntesis de domingo, venir y sentarse a escuchar una predicación para luego salir y seguir viviendo una vida como que tengo 2 vidas, ¿será? O como, bueno, sí, tengo una vida cristiana, pero escucho para seguir siendo el mismo malgeniado, para seguir siendo el mismo aburrido, amargado, deprimido, para seguir siendo el mismo. Entonces uno dice, algo está sucediendo. Aquí algo no anda bien. Yo aquí, desde mi ejercicio pastoral, haciéndoles un análisis amoroso, como lo hace Pablo a los Corintios, nos hemos esforzado para entregar palabra de Dios. Pero hemos notado con preocupación que muchos de ustedes, de nosotros, nos metemos ahí, como Santa Gracia, escuchamos, pero salimos a seguir viviendo igual. Y yo le oraba al Señor por esto y yo encontré en alguna medida en las Escrituras la respuesta a este diagnóstico que yo les estoy presentando, iglesia. Quiero invitarla a que vaya a Colosenses 1. Aquí está la respuesta. Colosenses 1, 9, 14. A Santa Gracia le pasa lo que le pasaba a la iglesia en Colosas. Colosenses 1, 9 y a Corinto. Colosenses 1, 9 al 14. Nueve al 14, amén. Dice la palabra del Señor, por lo cual, ¿lo tiene conmigo? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Está hablando Pablo a los colosenses. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Paremos aquí un momento. Aquí está la clave, hermanos. Lo primero que identifico yo acá en este aplicativo es algo. Yo no sé si usted lo cogió. Lo cual les dice, también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes, iglesia, y de pedirle al Señor que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad. Aquí que hay, hermanos en Cristo, hay ortodoxia. Ojo con esto, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando? Hay un ejercicio consciente de escudriñar la palabra de Dios.
que es lo que hacemos nosotros, Santa Gracia. Ortodoxia, ¿qué significa? Ir a la doxa, la palabra pura. Y el apóstol les está diciendo, y nos dice el Señor hoy a nosotros, bueno, yo oro por ustedes, no cesamos de ello, y le pedimos al Señor que nos llene de conocimiento. ¿Cómo poder llegar al conocimiento? Esto que estamos haciendo, hermanos, es conocimiento. Conocimiento de Dios y de su voluntad revelada. Quiero ser más profundo en este primer punto aplicativo. Hace un par de domingos aprendíamos desde este púlpito y desde las escrituras que el apóstol Pablo era un hombre organizado. ¿Se acuerdan? Planeaba su vida. Ese es el conocimiento de Dios para nosotros. Y lo que dice aquí las escrituras es que más allá de orar por ustedes, hay un ejercicio y una invitación a que vayamos a la ortodoxia, al conocimiento de Dios revelado, para luego pasar a otro punto que es donde nos estamos rajando. Mírenlo aquí. Sigamos leyendo. Ya leyó el 9, ¿no? Versículo 10. Después de la ortodoxia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, y dígalo aquí fuerte, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ortopraxis. No es solamente orar por los hermanos. Mire este trabajo, pero es que yo entiendo a Guillermo y a Pablo. Más que orar por los hermanos es preparar la ortodoxia juntos. Desde mi rol pastoral, desde el rol del pastor, uno prepara la predicación cristocéntrica y bibliocéntrica. Digamos que si hay que hacer un checklist, yo de mi parte por lo menos doy un chulo, no sé usted. No sé si usted agarra la ortodoxia y entre semana la revisa. O usted hace un paréntesis, viene acá, se sienta, escucha, y mientras está aquí sentado está pensando en ir al baño, está pensando, no sé, es que nos pasa, hermano, nos pasa. Créame que no es como, ay, no, en realidad nos pasa, y hay que luchar, hermanos, luchar por una ortodoxia pura. Ahora hay congregaciones que no tienen ni el primer punto, no tienen ortodoxia, o su doxia no es bíblica, es otra doxa. Pero no, pasemos al siguiente, mire, al siguiente nivel es ponerlo en práctica. ¿Sí lo nota? Ortopraxis. Poner en práctica lo aprendido, y ahí hay una responsabilidad, hermanos, de nuestra parte. Es el ejercicio, la ortopraxis es el ejercicio desde nuestra responsabilidad, de revisar la doxa que nos ofrece el Señor por medio de la iglesia local, y confrontarla con mi estilo de vida. Y si el Señor en su palabra nos enseña que debemos ser como Cristo, como el apóstol Pablo, es decir, planear nuestras vidas, ¿por qué después de 3 semanas hay hermanos que siguen viviendo desordenadamente? La respuesta, ¿por qué no oras? Siempre les pregunto eso. ¿Estás orando? No. Bueno. Desorden. Es puro desorden. ¿Estás haciendo devocional? No. ¿Por qué? Desorden. Porque no planeamos nuestra vida. Porque no nos sentamos a conciencia delante de la ortodoxia aprendida. Mire, usted puede organizarse, hermano, a un punto que usted puede cumplir con todo, yo se lo aseguro. Lo podemos hacer en el Señor, en lo posible si nos organizamos. Lo mismo, tráigalas a estos 2 puntos, hermanos. Vean, yo me puedo desgastar aquí con los 5 puntos, por eso dije, no les voy a dar los 5 puntos. Yo prefiero dar un punto, pero llevar a la conciencia a la iglesia local. Bueno, eso lo hace el Espíritu Santo, no lo hago yo. El Espíritu Santo nos ayuda a tener la conciencia de ser un libro abierto y transparente y no quedarnos en esta ortodoxia, hermano, para salir a seguir viviendo una doble vida. Ser agradecidos en toda situación, para salir de aquí, esa es la doxa, la ortodoxia, para salir aquí a seguir requejándose. Ay, ese trabajo, Dios mío, qué aburrido esto.
estoy aburrida, hermano, y así con todo ese mate, esa esposa que tengo, ese esposo, esos hijos, ese barrio, esa vida, Entonces, hermano, vea, no tiene sentido. Y Pablo le dice a los colosenses, les pasaba. Qué buena ortodoxia, el fundamento apostólico, Efesios 2:20. Edifiquen sobre el fundamento apostólico, cuya piedra principal es Cristo. O sea, lo que estamos enseñando acá tiene un sentido cristocéntrico, pero no es suficiente, iglesia. Tú y yo estamos llamados a esforzarnos por ponerlo en práctica. Ya, no más quejas. Agradécele al Señor en medio de tu situación. A veces uno saluda a los hermanos. ¿Cómo estás? No, es que ese trabajo. 8 días después. ¿Cómo estás? No, es que 15 días después. No, es que bueno, pero cuando está bien, hermano, cuando hay un momento de estoy feliz, ¿sabes? Estoy contento porque la verdad la situación no es la mejor, pero doy gracias. Doy gracias al Señor en medio de la tribulación. Amén. Eso es la ortopraxis, iglesia. Pero falta un elemento aplicativo, y está aquí. Mírenlo. Versículo, hemos leído el 9. Volvamos a leer desde el 9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros, pedir que seáis llenos de la ortodoxia de su voluntad, en toda sabiduría, inteligencia espiritual. Eso es ser inteligente. Para que andéis como es digno del Señor, ortopraxis, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y ojo y creciendo en todo el conocimiento de Dios. Bueno, verso 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. ¿Con qué? Con gozo. ¿Qué es eso, hermanos? Ortopatía. ¿Qué es eso? Ortopatía. Mire, la ortodoxia, que es lo que estamos haciendo aquí. La ortopraxis, es decir, escudriñar las escrituras, aprender a conocer al Señor, a Jesús, oírlo, para ponerlo en práctica, debe traer como resultado en mi vida ortopatía. ¿Qué es la ortopatía? Gozo. ¿Qué estoy queriendo comunicarle? Cuando los dos elementos se conjugan, desde mi responsabilidad de esfuerzo, trae como resultado que mis emociones son dominadas por el Señor. Mi voluntad, mis sentimientos y mis emociones se afectan por la ortodoxia y la ortopraxis. Si nota que les dice, tengan gozo. Y ahí es donde usted entiende el punto número 2 de 2 Corintios 2. Este señor Pablo tiene gozo y agradece en medio de la prueba. Son mis emociones, mi voluntad y mis sentimientos, a pesar de estar en un hueco profundo, evidenciando un gozo y un agradecimiento. Es que es lo mismo, hermano. Miren en Colosenses, ¿no? Sí. Versículo 12. Sí. Con gozo dando gracias al Padre. Ortopatía. Mis emociones reflejan mi ortodoxia y mi ortopraxis. Notemos, hermanos en Cristo, la gran responsabilidad de vivir el día del Señor Jesucristo. A algunos por eso no han regresado y por eso nos cuesta, y pasará, hermano, no solo aquí, pasará en la Iglesia Universal del Señor Jesucristo. Caemos en monotonía, en rutina, cerrándole la puerta a una correcta ortodoxia, a una ortopraxis y a una ortopatía.
Notemos la responsabilidad de nuestra parte. El Espíritu Santo en su gracia nos ilumina y nos ayuda a comprender la ortodoxia. Es posible, hermano en Cristo, y creo que con esto estoy terminando, que usted y yo entendamos por la gracia de Dios y su iluminación que estoy llamado a ser un libro abierto, es decir, a no vivir en una doble moral, sino poder expresarme, darme a conocer cómo soy, para también ser agradecido en toda situación. Ahí está la gracia de Dios, dándome la comprensión y la iluminación de dicha ortodoxia. Pero resulta que desde mi responsabilidad viene la ortopraxis. ¿Cómo pongo esto en práctica? Y aquí está Santa Gracia haciéndole no un chulito, sino una X. Y si no cumplo el 2, pues el 3, la ortopatía me queda difícil. Y eso responde a por qué su esposo se pregunta, o su esposa, ¿por qué mi cónyuge está tan amargado? Ahí está la respuesta. Porque nos cuesta hacer un clic con la ortodoxia, más allá del entendimiento de la misma, ponerla en práctica para que se reflejen mis emociones. ¿Cuál es la diferencia entre Guillermo, el pastor Guillermo, y el pastor Pablo? Que el pastor Guillermo renunció, se amargó, se bloqueó. Posiblemente, especulemos un poquito, se cansó, ¿no? ¿Por qué? Por estar bien. De hecho, lo describe, ¿no? Las razones por estar mirando más a los hombres. O sea, tiene una ortodoxia muy clara. Le ha sido revelado que ama a Cristo, le ha sido revelado quién es Cristo, le ha sido revelado el ministerio, pero se bloqueó en el punto 2 y 3, ponerlo en práctica y emocionalmente reflejarlo, lo bloqueó. Ahora miremos a Pablo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a diferencia de Guillermo, logró darle 3 chulitos a la tarea. ¿Por qué? Porque mantuvo la ortodoxia cristocéntrica, era un apóstol inspirado por el Espíritu Santo. 2, a pesar de que le costó, miró a Cristo y puso en práctica lo que él mismo, inspirado por el Señor, enseñaba, para finalmente en sus emociones reflejar un agradecimiento y un gozo en medio de la dificultad. Hoy hemos aprendido 2 principios maravillosos extraídos de las Escrituras, iglesia. Pero yo me temo, como Mauricio, que soy falible, que la iglesia se quede solo en una ortodoxia, que pase al olvido. ¿Y sabe qué me preocupa más? Es que aquí ya deberíamos hasta parar el video. Me preocupa más que algunos de ustedes, yo los he tanteado, me refiero a los miembros y con los que llevamos 6 años estudiando, tal vez 5, 4 años, 3 años, y la ortodoxia se les ha olvidado. Y esto no solo le pasa a Santa Gracia, ¿sabe? Al pueblo de Dios que le da pereza estudiar, ir a la doxa. Y si uno les pregunta así por molestar, no es que está llamado a hacer examen, no, pero es necesario que usted entienda la diferencia entre la expiación y la propiciación. Porque ese es el Evangelio de Jesucristo. Y no se sorprenda o se moleste cuando el pastor por ahí le diga, vean, usted sabe, ¿cuál es la diferencia entre expiación y propiciación? ¿Y usted qué? Entonces, ¿dónde está la ortodoxia? Y se viene el discipulado y llegamos tarde. Porque no hay un interés por la ortodoxia. O porque hay orgullo. Porque es que eso yo ya lo sé. Y el que cree que sabe, no sabe nada. Se lo aseguro. Pablo le predicó el Evangelio toda su vida en las iglesias locales. Porque lo olvidaba. Y aquí predicaremos el Evangelio toda la vida porque se nos olvida, hermano, la ortodoxia. Y porque creemos que Jesús, pero ¿quién es Jesús? Es Dios hecho hombre, hermano.
Es el creador de todo lo que existe. Yo le pido a usted, hermano, que esta es nuestra fe. Que el dueño de todo lo que existe se hizo hombre y vino al mundo con un propósito: reconciliar al mundo consigo mismo por medio de él. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres, por cuanto todos somos pecadores. Así como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. Y esto se nos olvida, hermanos. ¿Quiénes éramos? Condenados. ¿Y quiénes somos? Algunos tal vez. No lo sé, solo Dios lo sabe. Condenados, lejos, separados de Dios, muertos espiritualmente. Pero dice Juan 14:6 que Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede venir otra vez al Padre y reconciliarse con el Padre, sino a través de Él mismo. Ortodoxia. Cuando yo entiendo, hermanos, en Cristo, Romanos 5:12, mi condición de enemigo, que soy pecador y merezco el infierno, porque merezco estar lejos de Dios, lo merezco, porque me miro y me reconozco como un pecador. Pero al mismo tiempo entiendo que hay una oportunidad desde la gracia llamada Jesús, y vengo a Cristo en arrepentimiento y fe, encuentro paz para con Dios. Corintios 5:19, que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros, iglesia, la palabra de reconciliación. Esto no lo quiere escuchar el mundo. Yo le contaba a mi esposa ayer, Dios mío, bueno, estoy estudiando, ayer descubrí algo que me aterró. Estoy estudiando con un obispo, un pastor muy conocido. De hecho es el pastor de no, es que no voy a decir nada porque en las muchas palabras está el pecado. Pero el punto, ¿cuál es? Que no entienden el evangelio. Me dijo ayer este hombre: yo no estoy de acuerdo con las misiones. A los indígenas no hay que predicarles, a los campesinos y a la gente hay que dejarla quieta. Ellos deberían enseñarnos a nosotros, a ellos no hay que enseñarles nada, no hay que enviar misioneros. Yo dentro de mí pensaba, este señor no entiende lo que está diciendo. 25 años en el ministerio y no entiende que el mundo necesita reconciliarse con él por medio del evangelio de Jesucristo. Yo me preguntaba dentro de mí, y yo le pregunté a él: ¿y entonces ustedes qué hacen en su comunidad? Él no le dice iglesia, le dice la comunidad. Y dejémoslo ahí. Pero, ¿qué pasa? Ni siquiera la ortodoxia, hermano. Ni siquiera la ortodoxia. Si no hay ortodoxia, no hay ortopraxis, y si no hay ortopraxis, no hay ortopatía. Que el Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos ha llamado y me ha llamado a padecer por causa de su nombre. Prediquemos el evangelio de Jesucristo. Mire, yo le voy a ser sincero. Llevamos 6 años. ¿Cuándo cumplimos 6 años, Lore? 4 de junio. 4 de junio vamos a hacer una comida acá, tal vez un almuercito, algo. Bueno, 6 años. En estos 6 años, 3 personas que ya no están aquí me han dicho lo siguiente: Mauricio, cambiemos la alabanza. Mauricio, cambiemos la metodología de la prédica. A esos 3, le confieso, uno casi lo escuché, a uno. Casi lo escuché. Pero el Señor en su gracia es hermoso y me recuerda y nos recuerda que no podemos perder la ortodoxia. Mire, ¿qué es la alabanza, hermanos? Sino una ortopraxis.
consecuente de la ortodoxia. El momento de la doxología, de la alabanza, es un momento que no es para el hombre, es para Cristo. Donde yo hablo a Cristo, oro a Cristo mientras canto, porque cantar es orar dos veces. Agustín de Hipona. Que es el momento de las escrituras. Mauricio, es que deberían ser 40 minutos, Mauricio. Casi lo escucho. Ya me iba yo a ir a arrepentir, Señor, me arrepiento. Perdóname por predicar tanto tiempo. Estoy ofendiendo a la humanidad de ellos. El tiempo de ellos que quieren salir a hacer sus cosas. No, hermanos. Ortodoxia, ortopraxis y ortopatía. Ya Samuel se afectó, ortopatía, ya las emociones. Iglesia, el Señor nos ayude. La próxima semana